Buenos días. Bueno, quería primeramente, para empezar el devocional, orar. Sí, vamos a orar en este tiempo. Señor, estamos en tu presencia y quería agradecerte por este tiempo que me das para compartir con cada uno de los hermanos. Ojalá esta palabra que vamos a aprender ahora sea de edificación, primero para mi vida y para cada uno de los que están observando ahora. Y que realmente, Señor, sea tu palabra la que nos llegue al corazón y nos dé sabiduría a través de tu Espíritu. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, vamos a comenzar leyendo la carta primera de Timoteo. Y en esta carta de primera de Timoteo quería leer un versículo para dar una especie de introducción, ¿sí? Dice primera de Timoteo capítulo 1 versículo 3. Como te rogué que te quedas en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ¿sí? Pablo comenzó esta carta advirtiendo acerca de las falsas doctrinas que habían en esa época y justamente le dejó a su discípulo, quizás el más amado de ellos, Timoteo, para que él corrigiese como pastor en esa iglesia de Éfeso cada una de esas deficiencias que había dejado hermanos que estaban enseñando falsas doctrinas. Y justamente Pablo tenía que esa responsabilidad, ¿no?, de disciplinar a estos hermanos, y Timoteo, como pastor de esa iglesia, tenía que dar la verdadera enseñanza y animar a los hermanos a que dejen de seguir falsas doctrinas para seguir la verdadera. Pero de toda esta carta también vemos en el capítulo 2, ¿sí?, que justamente quería compartirles, es las instrucciones acerca de la oración. Dice Pablo en capítulo 2, versículo 1, que exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Sí? Y Pablo daba instrucciones acerca de la oración, y entre esas instrucciones dice en el versículo 1 que se hagan rogativas. ¿Sí? ¿Qué se refiere con se hagan rogativas? Que se ore por las necesidades especiales de cada una de las personas, esas necesidades de enfermedad o algún otro problema familiar, ¿sí? Justamente Pablo las clasifica como rogativas. También oraciones, ¿sí? Oraciones donde nos llevan a depender de Dios, y esa dependencia de Dios en cada cosa, en cada necesidad que tenemos a diario en la vida cotidiana, como la alimentación, la vestimenta, la protección, y en este tiempo la protección de Dios frente a las enfermedades. Los clasificaríamos dentro de las oraciones, ¿sí?, en este versículo. Después habla de las peticiones, ¿sí? ¿En dónde entrarían las peticiones? Entraría en la clasificación justamente cuando nosotros oramos por otras personas que no pueden llegar a Dios. Por ejemplo, pedir por la necesidad de una persona que no es cristiana y no puede llegar a Dios en oración, y entonces hacemos peticiones. Y también podemos hacer peticiones por hermanos que por ahí tienen necesidades y no las saben, ¿sí? Y que nosotros nos damos cuenta y podemos hacer peticiones. Y justamente se refería a eso en esta clasificación. Y también nos habla en otra clasificación acciones de gracias, ¿sí? Acciones de gracias que nosotros podemos hacerlo delante de Dios por distintas razones, ¿sí? Por lo que Dios es por nosotros, que Dios nos ayude a poder conocerlo y poder ver su presencia y podamos entenderlo cada día más, y así podamos estar agradecidos por lo que Él es para nosotros, agradecer por lo que Él hace día a día por nosotros y agradecer por las cosas que va a hacer en el futuro, ¿sí? Y también orar por los reyes y por todos los que están en eminencia, justamente orar por las autoridades. En esa época difícil donde Pablo escribió esta carta, los cristianos eran de alguna manera eran muy perseguidos,
Y justamente en esa época, aún siendo una época difícil de autoridades que no eran muy buenas para los cristianos, aún así Pablo los animaba a esta iglesia a que orasen por sus autoridades. Sí, nosotros también podemos orar por nuestras autoridades para que haya sabiduría en las decisiones que se tomen. Hoy en día, frente a las enfermedades, pienso en las enfermedades que hay ahora, frente a las cosas que se deben hacer, las decisiones importantes que se deben tomar para que haya paz en nuestra comunidad, haya protección, y para que las leyes que se dicten también sean leyes que vayan conforme a la voluntad de Dios. Y que Dios nos ayude a nosotros también, ¿sí? a que nosotros tengamos la libertad, ¿sí? Libertad de poder seguir adorando a Dios de una manera libre, ¿sí? Que Dios le bendiga y ojalá haya sido de provecho este pequeño devocional.